gmail.com. Les puedo mantener informados de esto, también ayudarles con el material escrito si quieren hacer el material escrito, y estar en contacto. Vamos a orar. Dios, es para mí un gran privilegio, después de muchas décadas de conocer tu palabra, leerlo primera vez como un joven. Yo me acuerdo inclusive que era para mí, Señor, como un joven religioso, evangélico, cuando leí en el libro de Romanos que yo no iba a acercarme a ti mediante una serie de reglas, mediante la ley. Me sentí totalmente desamparado, totalmente sin saber qué hacer, y mi pregunta era: ¿cómo entonces, Señor, te voy yo a servir? Te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender que tú quieres ver nuestro corazón y tomar nuestro corazón y moldearlo para ti, Señor. Señor, tú sabes que yo no soy nadie para estar en línea y dando un estudio, pero lo comparto por la alegría que hay en mi corazón. Gracias por las personas que están escuchando. Toma esta palabra y ponlo en sus corazones, para que también, Señor, pueden ser almas y corazones que te amen a ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por ahí está en Livestream la grabación de la introducción, si alguien no lo tomó la semana pasada, y creo que vale la pena, y va a estar ahí. Lo vamos a poner en otros medios también para que lo accesen. Pero ya entrando a Romanos, queremos hoy entrar a Romanos 1:1 y empezar a ver el texto. Pero es necesario ahorita tomar nota de la estructura del libro. Decimos que es una carta o es una epístola de los romanos. Entonces, ¿es carta o es epístola? ¿Es una carta o es un tratado doctrinal? Porque a veces la gente es dado a ir a la Biblia y agarrar algo y decir: pues esto de aquí lo vamos a ver, y tomar una enseñanza de algo que, no sé, a lo mejor está hablando en otra forma, no es una cosa tan seria. Pero en Romanos, creo que al estudiarlo podemos ver que es una carta. Por ahí hay una hermana al final que se le encomienda a los romanos, y se cree que esta hermana un día salió de Corinto, quizás con esta carta enrollado en sus bolsas o algo, y fue a Roma y entregó esta carta. Entonces era una carta. En los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 15, definitivamente vemos la estructura de una carta que podría ser el saludo o una introducción, porque inclusive vamos a ver una parte que yo digo es como el sobre: remite fulano, el destinatario, ustedes. Y son unos saludos, y son: no he ido por esto, espero ir, etcétera, cosas, comentarios de amigos, de conocidos. Pero, y al final, a partir del capítulo 15, versículo 13, hasta el final, es una despedida donde también se le dice: oye, salúdame a fulano, y de nuevo, pero verlos próximamente. Y no me voy a pelear con alguien el texto que yo ponga, el 1:15, que es donde termina el saludo, o el 15:13 es donde empieza. Podría ser otros versículos, pero lo importante es que entre un sándwich, por llamarle así, donde hay un saludo, una introducción de carta, y luego una terminación de una carta y despedidas. En medio, Pablo ya no saluda a nadie. Pablo ya no ve inclusive casos, lo decíamos en la introducción, pero lo repito aquí. En otras epístolas, Pablo veía que había ciertos problemas particulares de una iglesia y se dirigía a esos problemas. Decían: ustedes necesitan hacer esto, necesitan hacer lo otro. Pero en esta carta, Pablo no sabe ni bien a quiénes eran toda la gente a quien él iba a hablar. Entonces, no hay ya referencias personales, no hay asuntos personales, sino él agarra en una forma ordenada y detallada, y quiero pensar completa, aunque de vuelta no voy a ser fanático y decir absolutamente completa, al grado que si no hay algo en Romanos, pues no es una teología importante, nada de eso. Pero repasa las doctrinas principales y la relación entre uno y otro.
y por eso es bello la carta. Y eso lo hace en Romanos del 1:16, de vuelta más o menos unos versículos, hasta Romanos 15 más o menos unos versículos. Hay hermanos que terminan con Romanos 8 y dicen, bueno, esa es la doctrina principal, y el 9, 10, 11 y los demás como que los dejan a la deriva. Yo sí veo que sigue el mensaje, que sigue la enseñanza. Siento que bueno, lo veremos en su momento, 9, 10 y 11, quizás toma una perspectiva tanto más que nada histórica, es decir, a nivel historia que está haciendo Dios desde el inicio hasta ahorita que está haciendo Dios. Y en el 12 en adelante, algo bien importante, porque él dice, muy bien, si todo esto es cierto, ahora ¿qué debes hacer tú en tu vida? ¿Cómo debes de vivir tú? Entonces, eso es por lo que tenemos en la primera parte de Romanos. Y vamos a pasar aquí a la próxima transparencia. Tenemos nuestro versículo clave. Lo mencioné la semana pasada, pero como es el versículo clave, pues vale la pena volverlo a mencionar. Y el versículo clave es a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Romanos no es nada más un estudio académico, no es una teología muerta. El estudiar las cosas de Dios, y Pablo en su corazón al exponerlos. Yo quiero que conozcan el poder de Dios que cambia, que salva a los que creen. Entonces, esto es lo bello del libro de Romanos. Y con esto vamos a entrar al tema, a los primeros versículos. Y dice Pablo, siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y ahí quizás podría yo mencionar lo que me acuerdo en la versión 60, cuando dice apartado a el Evangelio de Dios. Demasiadas veces los evangélicos hablan de estar apartados de esto y esto y esto, apartados de muchas cosas. Pero a veces nos apartamos tanto de todo que no tenemos una utilidad quizás, ¿no? Entonces la idea aquí es, bueno, Pablo es apartado, y vamos a entender bien porque él mismo lo va a explicar posteriormente, que está apartado. Y tengo un poco de problemas por acá en este lado, pero vamos a esperar que se compongan. Nada más, bueno, sí necesito hacer la pausa y preguntar a la gente que está en Google Plus si ustedes me están viendo, porque yo veo muerto la cámara por este lado. Voy a cerrar una parte que no uso. Y no sé si eso cerró Hangouts. Aquí estamos. Intentar de nuevo. Ok. Perdón, perdí el video con unos hermanos. Perdón, un momento. Vamos a entrar al Hangout. Ok. Entonces espero que se hayan recuperado los de Google Plus. Y creo que todos se fueron a live stream mientras. Pero bueno, así estaremos. Perdón. Ok, ya estamos otra vez aquí. Perdón, espero, por lo menos sé que si no veo movimiento acá, tengo problemas. Ok, entonces Pablo es un siervo de Jesucristo. Quizás después de muchos años de ministerio, la duda muchas veces, y la gente que quiere empezar a torcer el evangelio, como decía Pedro, que algunos quieren tergiversar. ¿Qué significa una palabra como siervo? ¿No? ¿Qué tan serio es la palabra siervo? Decimos en griego es esclavo, pero eso es una palabra grande, exageradamente grande para decir algo más chiquito. Pero yo les invito a que vean las demás epístolas de Pablo,
donde dice las veces que estuvo en el mar, donde dice las veces que estuvo golpeado, donde vimos en la introducción uno donde los golpearon, los dejaron en la cárcel. Y entender la palabra siervo, que no es una palabra grande para ser religioso, un concepto sencillo, decir, pues más o menos voy a servir a Dios. Sino son palabras que al usarlas están llenas de contenido. Siervo, esclavo de Cristo Jesús. Vean su vida si tienen dudas de lo que significa esa palabra. Llamado a ser apóstol. El apóstol es un testigo es una persona que anuncia. Pablo anunciaba, Pablo era testigo. Al llegar a 1 Corintios 15, él se incluye y dice, como un abortivo, Jesús se apareció a mí, por último. Entonces un apóstol es un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y está para anunciar el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Al empezar el libro de Romanos, vamos a decir, Pablo da unas cosas que no suenan como muy buenas noticias. Son noticias que hoy en día los predicadores no predican porque no son muy agradables. Pero él dice, no, yo soy, y mi misión es dar el Evangelio, que es las buenas nuevas acerca de Dios. No entendemos lo bueno de las buenas nuevas hasta que entendemos lo malo de nuestra situación delante de Dios. Entonces Pablo da esta introducción. Y de vuelta en esta parte estaríamos a lo mejor leyendo el sobre, remite, ¿no? Pablo, el siervo de Jesucristo. Pero entonces él empieza aquí de las buenas nuevas. Por ahí hay una especial de National Geographic, no sé si ha sido traducido a español, y prácticamente atribuyen ahí a Pablo la formación del cristianismo. Tiene a Jesús como un despistado por ahí. Pero Pablo llegó y él fundó el cristianismo, ¿no? Pero Pablo no está diciendo, yo estoy fundando un nuevo concepto. Sino Pablo dice, es un evangelio, es una buena nueva de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido por medio de las sagradas escrituras. Y Pablo nos va a mostrar esto en el libro de Romanos. En el libro de Romanos él nos va a decir, ¿por qué el Evangelio es buenas nuevas? Ay, perdón, otra vez una falla técnica ahí en Google Plus. Entonces, perdón, ese es más bien fue a nivel máquina, se va a tomar como 1 minuto y medio en corregir eso. Básicamente se apagó la máquina. Pero entonces las buenas nuevas, él lo va a demostrar en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué son buenas nuevas? O sea, va a estar dándonos textos del Antiguo Testamento. No es nada más una frase aquí que él dice, como muchos de nosotros. Y creo que la inquietud de estudiar Romanos es esto. Que no estemos nada más diciendo al aire, no, pues Jesús es Dios. No, sino demostremos. Y no nada más decirle a la gente, oye, tú eres pecador. Sino explicarles qué es lo que ve Dios. ¿Por qué Dios dice que uno es pecador? Y eso es, pero aquí él dice las buenas nuevas o el Evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Pasando al siguiente texto. Dice, este Evangelio o estas buenas nuevas hablan de su Hijo. El Evangelio está envuelto es parte de el Hijo. Okay, su Hijo. Y el Evangelio entonces es acerca de Jesús, su Hijo. Mucha gente, eso es y la Biblia lo dice, ¿no? Es una piedra de tropiezo para mucha gente. Mucha gente dice, sí, yo quiero tener buenas nuevas de Dios, pero yo quisiera que me diera opción A, opción B y opción C para que yo pudiera escoger, ¿no? Y Dios no nos dio 4 opciones, o 3 opciones, o 2 opciones. Sino las buenas nuevas están involucrados en su Hijo. Okay. Entonces el Evangelio habla de su Hijo. Y el Evangelio, o sea, lo que vamos a ver aquí en Romanos, y sobre todo en esta primera parte, y bueno, en todo, pero es a través de su Hijo. Y aquí va a quedar muy, muy claro. Y dame medio minuto aquí distraído para
conectarme al sistema Google Plus. Pero según bueno, es su hijo y nos va a hablar de dos partes de su hijo. Quizás aquí podría yo aprovechar para hacer un paréntesis y hablar de cómo sabemos que estas cosas son ciertas. O sea, este texto, ¿qué relación tenemos del texto? ¿Cómo sabemos que Pablo escribió este texto? Pues tenemos copias manuscritas del Antiguo Testamento. Y creo que el libro de Romanos no tenemos uno tan viejo. Y así de memoria les voy a decir que fue a lo mejor el año 97. O sea, de la era, o sea, a lo mejor data en la copia que tenemos, y es un pedazo seguramente, pero a lo mejor data del año 30 años después de que se escribió. Lo interesante de eso es que es no, y no me acuerdo si es que era la última parte de Romanos y sigue a la vuelta de la hoja Hebreos. O sea, lo que nos hace ver es que ya pues estaban viendo todo el libro completo, ¿no? Bueno, estaban viendo ya muchos libros del Nuevo Testamento juntos. Entonces déjame restablecer aquí, perdón de todos. Iniciar Hangout. Y vamos a volver a empezar. Entonces, habla del Hijo. Tenemos esos manuscritos. Entonces sabemos, esto está escrito más o menos antes del año 60 seguramente. Es el texto que tenemos. Brincarse para allá, los que se están brincando. Y perdón por la interrupción tecnológica, créeme que voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar esto. Ok, muy bien. Y no sé si necesito invitar a algunos. Josie Hidalgo, Ruth Méndez, bueno, para mencionar algunos, estoy invitando por si nos perdieron. Ok, entonces vamos a seguir, perdón. Al tema principal, que es acerca de su hijo, como yo les decía. Habla de las dos naturalezas del hijo. Entonces dice, según la naturaleza humana descendía de David. Y tenemos una genealogía en Mateo, tenemos una genealogía en Mateo y en Lucas, y qué bueno que algunos de Google Plus ya están otra vez. Disculpen, les mando por ahí la grabación de lo que se perdieron, si perdieron algo. Estamos en Romanos 1:3, déjame compartir la pantalla. El Evangelio, las buenas nuevas, se trata del Hijo. Y dice, según la naturaleza humana, descendía de David. Y de vuelta hay genealogía diciendo quién es. Saludo a Mike y Liz, y son los que creo que bueno que están aquí también. Hace tiempo que no he tenido contacto con ustedes. Los genealogías, es decir, tuvo hijo de este tuvo hijo de este, y muestra que era descendencia de David, y para los judíos eso es bien importante. Para los judíos, pero una de las cosas bellas de Romanos es que Pablo está consciente que está escribiendo a la capital del imperio romano, no judío, pagano, de vuelta romano, griego, todo menos judío. Hay judíos ahí, y a los judíos ahí les quiere dar una enseñanza muy especial, pero está escribiendo a una audiencia que no es netamente judía, que no nos va a convencer con argumentos judíos. Entonces menciona, según la naturaleza humana, descendía de David.
Pero se va sobre lo segundo, dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. En el verso 3 lo introduce como el Hijo de Dios. Habla de su Hijo. Al dar sus credenciales, al decir en base a qué lo dice, ya introduce el nombre y dice Jesucristo, nuestro Señor. Esto es una cosa muy importante y de hecho voy a tomar un poco más de tiempo en este versículo 4 que quizás lo he hecho en estudios anteriores. Porque el versículo 4 puede sonar como algo que vamos a... Y antes de saber de Josie y ellos en Alemania, pero podría sonar como algo que diríamos como un credo en un gran catedral alemán con poca gente, toda gente más de 80 años de edad, con un tenor religioso y poco contacto con la realidad. Pero es muy importante lo que él dice. ¿Por qué dice que es hijo de Dios? O sea, es un ser humano, es Jesús de Nazaret, que podrían seguir su descendencia humana y saber, ¿no? Como lo hacen en los evangelios, fulano vivió en este pueblo, no están sus hermanos y hermanas entre nosotros y demás. Eso es lo humano. Pero ¿cómo es que es hijo de Dios? Hacíamos una comparación con Juan, el evangelio de Juan, y veíamos en el 1.16 que coincidía con Juan 20.31, que decía, para que creyendo tengan vida en su nombre. Y Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Pues Juan decía en capítulo 20.31, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pablo, ¿por qué puede escribir a una audiencia romana, pagana, entre comillas, y decirles, Él es el Hijo de Dios? Y él lo está sentado en un solo hecho. Y dice, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Entonces, de vuelta, los religiosos, en un sentido religioso, y todos somos culpables quizás de levantarnos y decir, creemos en Dios, en la resurrección de Jesucristo. Pero, de vuelta, Pablo está escribiendo quizás a lo mucho 25 años después de la resurrección de Jesucristo. Y él está diciendo, fue designado con poder el Hijo de Dios por la resurrección. Hay gente que dice, no, hasta un concilio 300 años después, se determinó que Jesús era el Hijo de Dios. Pues eso quizás para cierto grupo de religiosos. Pero a los 25 años o menos tiempo, Pablo está diciendo, Él es el Hijo de Dios porque Él fue designado con poder el Hijo de Dios por la resurrección. Y aún así quiero enfatizar esto más. De vuelta es una sola frase y soy un poco peleado con decir vamos a enfatizar una sola frase más. Pero quiero que veamos la relación en esto. Si nos vamos a Romanos 15, versículo 24, ya en esa parte que decía que es despedida, dice, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Y sigue diciendo, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. Ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes.
¿Por qué cito eso? Cito eso para marcar en el tiempo del libro de Romanos que Pablo decía, estoy escribiendo esta carta y luego voy a ir para allá. Pero tenía el encargo o el pendiente de llevar esta ofrenda para los pobres en Jerusalén. Pues bien, sabemos mediante el libro de Hechos que Pablo, al llevar esa ofrenda a Jerusalén, ¿qué es lo que pasa? Lo acusan falsamente, lo agarran y lo encarcelan. Y si se acuerdan de la introducción, Pablo le decía, Dios mandó a Ananías y dijo, quiero que le digas que él me va a ser testigo con los reyes y qué tanto va a sufrir. Agarran a Pablo, lo meten en la cárcel. Durante este viaje que él mencionó al final de Romanos. Y está en la cárcel 2 años o más. Y llegamos a la parte que yo quiero compartirles. Todo esto con el fin de que entendamos en un sentido histórico, vivo, real, palpable, concreta, lo que Pablo está diciendo en este versículo. Al decir, fue declarado Hijo de Dios mediante la resurrección de entre los muertos. Lean, yo se los estoy dando breve aquí porque el estudio no es eso. Pero lean Hechos, lean capítulo 25, 26 de Hechos. Lean todo Hechos, pero capítulo 25, 26. Pablo está preso por un gobernante y llega otro rey que vamos a ver en un momento. Y él, no sé qué tanto por entretenimiento y qué tanto por dudas, presentan al prisionero Pablo ante el rey y hace una presentación Pablo. ¿Qué les gusta que hayan pasado? 3 años, 4 años, 5 años al mucho, desde que Pablo escribió esto en Romanos. La carta ya se fue a Roma. En Roma se lo quedaron esperando porque está en la cárcel. Pero aquí, ante 2 reyes, 2 gobernantes romanos de la provincia de ahí, de Jerusalén y de esos alrededores de Israel. Y de vuelta les estoy dando nada más el meollo del asunto. Lean todo el pasaje. Pero dice dentro de su defensa, solo por eso los judíos, estoy en Hechos 26, 21, solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he hecho sino lo que los profetas y Moisés, no he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los judíos, y a los gentiles, Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. Festo era el gobernante que lo tenía preso. Él era lejos, él no era el gobernante propio de Jerusalén, pero tiene preso a Pablo. Lo tiene lejos de Jerusalén porque la gente de Jerusalén lo quería matar. Pero bueno, todo eso lo pueden ver si leen el libro de Hechos. Pero Festo interrumpió. El que lo tiene preso le dice, ¿estás loco, Pablo? Le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Entonces Pablo está aquí en una corte romana oficial, con su cabeza por medio. Y dentro del testimonio que está dando testimonio, y parte de su testimonio es la resurrección de Cristo Jesús. No han pasado de vuelta quizás 28, 29 años de la resurrección de Cristo. Y dice en el verso 25 Pablo contestando, fue Festo el que le dijo, estás loco. Contesta Festo, pero luego se dirige al rey Agripa. Leamos Hechos 26, 25. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo.
lo que digo es cierto y sensato. El rey, el que era rey era Agripa, Festo era como un gobernador o algo así. Pero el rey está familiarizado con estas cosas. Y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Entonces Pablo, dando testimonio en una corte romano ante el rey Agripa, que era él y sus antecesores que habían gobernado la zona de Jerusalén. Ante él le dice, estoy convencido que nada de esto ignora, porque no se sucedió en un rincón. Si vamos a entender, ya no el libro de Romanos, el cristianismo, necesitamos entender que esto de la resurrección de Jesucristo no es una declaración religiosa, no es algo que suena bonito, no es algo espiritual antes que otra cosa. Sí tiene una implicación espiritual tremenda y de ahí se basa todo el evangelio. Pero primero es un hecho concreto de un cadáver que salió vivo de una tumba. Entonces dice, estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Pablo se va más allá. Él deja por asentado los hechos históricos alrededor de la resurrección de Cristo. Y se va más allá. Y a Agripa le dice, ¿crees en los profetas? Ya se está tocando el artículo de fe. Un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. ¿Por qué Agripa le estaría por casi hacerse cristiano si Agripa tenía acceso a expedientes que decían Jesucristo no vivió, Jesucristo no resucitó? Pero él sabía que eso era cierto. Y Pablo le decía, entonces toma ese hecho, más lo que dijeron los profetas. Y Agripa, aquí hay dos opciones. Uno, que él se estaba burlando de Pablo y que le diera un poco más y me convence a hacerme cristiano. Pero yo creo que si se hubiera querido burlar, hubiera dicho, esos hechos no son ciertos, los tengo ahí en el expediente. Pero creo que sí le está llegando el mensaje. Él dice, casi un poco más y me convences a hacerme cristiano. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Entonces, pues ahí tenemos realmente la base, cuando él habla en este versículo que habíamos visto. Y bueno, siguiendo con el texto aquí, perdón, nada más para terminar. Y de vuelta es súper recortado, porque lean toda la historia. Dice, se levantó el rey, también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí, ¿okay?, que era la conclusión privada de ellos. Podrían decir, este cuate está loco. Este merece ser encarcelado porque está engañando a la gente. Pero ¿qué es lo que dicen? Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Ha hecho revueltas en 20, 30 ciudades del Imperio Romano. Si eso lo estaba haciendo en base a falsedades, tenían mucho de qué acusarlo. Pero este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Entonces, quiero que sientan esto, que palpen esto, cuando ven que Pablo dice, fue declarado hijo de Dios con poder, mediante la resurrección. Porque eso lo perdemos. Hoy queremos tener un cristianismo, no sé, embarrado, ¿no? Muy light, con muchas ventajas en esta vida, pero realmente no mucho que tenga que ver con Dios. Pero fíjense, voy a leer un pasaje más, porque Pablo en Hechos capítulo 17 está en Atenas. Atenas es el centro de
podríamos decir en el mundo del día de Pablo, el centro del poder político era Roma y el centro del poder intelectual o de los pensadores era Grecia. Y él está en Atenas. Y fíjense lo que dice en Hechos 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Pablo, cuando él presenta el Evangelio, él no está diciendo, como creemos en Dios y tenemos amor hacia Dios, eso nos lleva a creer en la resurrección. Sino él dice, Dios va a juzgar al mundo, y la prueba de que va a juzgar al mundo es el hecho conocido de que Dios levantó el hombre que va a juzgar al mundo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión de este tema. No sé, creo que no merece una disculpa, pero sí quiero decir es un obvio caso en donde estoy enfatizando mucho en una frase de un versículo, pero él dice, el Evangelio es su Hijo, se trata de su Hijo, y es Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Entonces eso sí lo necesitaba yo enfatizar en el mundo moderno. Entonces en Atenas él presenta y dice, hay este hecho. Y de hecho había recorrido todas esas zonas y la gente había oído que Jesús había resucitado. Y él llegaba a decirles, esto es lo que esto significa para ti. Esto es lo que esto implica para ti, el que Él haya resucitado. Entonces las buenas nuevas es acerca de su Hijo, la naturaleza humana del descendiente del rey David, la descendencia del lado divino. Sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos que es divino, porque por el poder de Dios fue resucitado de entre los muertos. Esa es la introducción. Todavía me quedan minutos, qué bueno. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Tenemos 2 o 3 palabras ahí que serían importantes enfatizar. El primero es la palabra persuadir. Sabemos que no convertimos nosotros a nadie en cristiano como tal. Y aquí se me fue un audio, no sé qué significa eso. Espero que no sea tan horrible. Pero bueno, sabemos que no vamos a nosotros convertir a alguien. Pero Dios llega y apela, y hay cosas que apelan al raciocinio del hombre. Jesús mismo estando aquí, si leemos los evangelios, ¿cuántas veces les decía qué les parece a ustedes? O vean esto, o creen por esto, espérate que les enseñe yo otra cosa, y por eso van a creer quizás. Entonces esto es lo que Él llega, y tenemos, bueno, con la palabra, pero con la palabra persuadir. De vuelta yo hacía hincapié en que en la escuela de uno llamado Tirano, estaba él debatiendo todos los días. Entonces esto es el persuadir. Nosotros tenemos una obligación como cristianos de conocer lo que creemos, de conocer lo que dice la palabra, de enseñárselos a las personas. No decir, pues mi pastor sabe, o debes de nada más creer, o déjame, ¿por qué no escuchas esta música cristiana y te va a hacer sentir tan padre que vas a querer ser cristiano? Si no hay bases, y por eso el libro de Romanos es uno de ellos, es uno de todos son, pero un lugar para empezar.
Entonces debemos exponer las cosas y eso debe de ayudar a persuadir. Ya el Espíritu Santo tiene que ser la obra, pero Él fue llamado para persuadir a las personas. Vimos el ejemplo con el rey que dice, por poco me convences o me persuades a ser cristiano. Entonces quería enfatizar esa palabra, persuadir. Y dice todas las naciones. El evangelio o la epístola a los romanos es el evangelio a todas las naciones, a los gentiles, no nada más a los judíos. Entonces, la otra palabra aquí importante es que dice todas las naciones que obedezcan a la fe. ¿Sí? Pablo, de vuelta, lo vamos a ver en el capítulo 10 Romanos, ¿verdad? En el capítulo 9, más bien en el capítulo 9 de Romanos, él va a decir, no depende del que quiere ni del que corre, sino que de quien Dios tenga misericordia. Pablo es el que va a tomar capítulo y medio, 2 capítulos, decir, por gracia sois salvos, no por obras. Pero eso no quiere decir que no hay nada que hacer. Sino él dice, yo le voy a persuadir a la gente para que obedezcan a la fe. Y por eso me gusta dar el estudio de Romanos. Están ahora sí que advertidos. Romanos cambia tu vida cuando tú lo entiendes. Romanos llama a una obediencia a la fe. Y quiero que lo entiendan y quiero que digan, yo necesito seguir la fe como está ahí. Y Pablo lo decía, invito a la gente a que obedezcan la fe. Fe es estar convencido, entender ciertas cosas, ya que estas cosas son ciertas, vivimos de tal o cual manera. Y eso es lo que Pablo habla de su ministerio. Y no sé si aquí en alguna... espero está activado el micrófono. Déjame, todavía, perdón, ok, Romanos 6, 1:6, perdón. Entre ellas, o sea, todas las naciones, dice, entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Los amados de Dios que están en Roma. Fíjense cómo Pablo, en lo que les dice, amados de Dios. Tenemos un corito, ¿verdad?, que dice, Cristo me ama, Cristo te ama. Y uno para los niños en inglés, por lo menos, Cristo me ama, bien lo sé. Pero dice, amados de Dios que están en Roma. En los evangelios hay una referencia, en el mismo evangelio de Juan, el apóstol que Jesús amaba. Y sé que no amaba nada más a uno, sino a todos. Pero la idea es, sabemos que Él nos ha amado. Cuando hay una relación de amor, no es nomás que uno esté amando al otro y el otro dice, no sé qué piense de mí. Sino cuando dice, me ama y sé, yo le amo y sé que me ama. Entonces, Él habla, ellos dicen, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Santos tiene dos definiciones. Y aquí en Roma, de vuelta, no sabemos la vida de cada uno de ellos. Y a lo mejor es más fácil a los romanos decir, han de haber sido unos santos, que a los de Corinto, que llegamos a saber de sus vidas. Pero llamados a ser santos, la palabra santos, o la definición santo, primero es alguien apartado. Estoy viendo en Google Plus a unos hermanos muy queridos también, saludos. A todos también los amo, aunque no, sin unos conociendo más que otros. Santos es apartados para algo. El mejor ejemplo de eso es que tenemos utensilios santos, cuchillos y vasijas santos en el templo de los judíos. Una vasija, una cuchara, no tiene una capacidad moral para decir hizo bien, hizo mal. Es santo porque fue apartado de los demás tenedores, o a lo mejor desde que se hizo de las demás vasijas, para decir este va a ser para el servicio de Dios. Entonces estos que Dios ama en Roma, Él los ha apartado para sí.
Y Pablo en Romanos te va a decir, como Él te ama y como Él te ha apartado, te va a explicar todo lo que Él ha hecho por ti. Y Él va a decir, ¿sabes qué? También ser santo, también ser apartado, es vivir como que yo soy apartado. ¿Okay? Qué reto tan grande, si Dios nos ha amado, si Dios nos ha apartado. Es decir, yo quiero vivir para que la gente sepa que Dios me apartó para algo. ¿Sí? Que mis padres lo vean, que mis hermanos lo vean, que mis hijos lo vean, que la gente a quien le compro y le vendo lo vean, que la gente de enfrente donde vivo lo vean, ¿no? Y además que sea yo un hombre o una mujer de tal integridad que cuando yo estoy solo y pongo a ver y sé los secretos de mi corazón y mis pensamientos más íntimos, poder yo decir, Dios, tú me has llamado a vivir para ti. Y cuando encuentro pensamientos y cuando encuentro deseos que no son como los que deben de ser de una persona llamada para ti, los estoy quitando, te estoy pidiendo que los perdones, que los limpies. Esto es a quienes, perdón que si enfatizo eso demasiado. Primero soy apartado para ello, y eso es ser santo de por sí solo. Pero luego hay el mover del Espíritu en mí, también a través de la palabra, que dice, vive como lo que eres, vive como alguien apartado para esto. Pablo dice, y esto aquí estamos igual si fuera el sobre en el destinatario, ¿verdad? Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y de vuelta, vamos a entrar en Romanos, no hoy, pero Dios mediante la semana que entra o en los próximos 2 estudios, a partes muy duras, parte que la gente prefiere brincarse y no predicar y no enseñar, pero ahí empieza Pablo. Y empieza de la ira de Dios. Pero antes dice, ustedes que están amados de Dios, que Dios les conceda gracia, que Dios les conceda paz. Y dice, pasándome aquí, perdón, a lo que sigue. Ante todo, por medio de, o sea, el del 1 al 7 podríamos decir es el sobre. Pero el versículo 8 dice, ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. Pablo, por algo, por ahí ese reportaje del National Geographic, dice que Pablo, achaca como que Pablo era el fundador del cristianismo. Les puedo decir una cosa, Pablo tenía la obra de Cristo en todo el mundo en su corazón y se preocupaba. Yo no puedo decir que tengo esa misma preocupación al grado que él lo tenía, pero él daba gracias por los de Roma, oraba por los de Colosas donde él no había ido. Entonces yo les doy gracias a Dios por medio de todos ustedes, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. Y creo que esto tenía un sentido práctico también. Y estamos representando varias geografías aquí en esta noche, en este estudio. Pero en México tomaba yo el ejemplo de que alguien llegara a la capital, al Distrito Federal, y dijeran, yo tengo la solución a todos los problemas de todos ustedes, y yo vengo de no sé, Jerez, Zacatecas, ¿no? Creo que hay un Jerez, Zacatecas. Y alguien me diría, de Jerez, Zacatecas, eso es un pueblito, ¿no? ¿Cómo tú vas a tener la solución si acá tenemos bibliotecas y doctorados? Es algo parecido. A lo que quiero llegar es que Jesús era, y vemos su vida, y era la vida de una persona mansa que vivió cuando lo querían matar, huía hasta llegar a la cruz. Una persona mansa, era un predicador, no buscó poder político. Y estaba en Jerusalén, que era una ciudad de uno de muchos países que Roma había conquistado. Pero ahora en la capital del imperio hay grupos de personas o un grupo de personas que dicen, nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. Y Pablo daba gracias porque llegaba al pueblo fulano o vengano del imperio romano
a presentar el Evangelio. Y ahí le decían, sí, hemos oído que en Roma hay gente que sigue a Jesucristo. Y créanme, hermanos, que en ese entonces no llevaban ventajas políticas por ser cristiano. Créanme que no, en ese momento no decían, voy a hacerme cristiano porque puedo andar en la farándula. En ese entonces no tenía ninguna ventaja, pero había gente que seguía a Jesucristo. Entonces él les daba gracias porque en todo el mundo se habla bien de su fe. Versículo 9. Dios, a quien sirvo de todo corazón, predicando el evangelio de su Hijo. Pablo aquí dice algo muy importante. Dios, a quien sirvo de todo corazón. Queremos servir a Dios. Lo primero es en mi corazón. Si yo no puedo servir a Dios en mi corazón, okay, si no tengo ese servicio personal para Él en mi corazón, entonces no debo yo andar predicando, no debo yo andarme poniendo títulos. No puedo tener una vida paralela y decir, este es mi ministerio, pero estoy enojado con Dios. No, yo necesito servir a Dios de todo corazón. Y dice, quien sirvo de todo corazón, y la versión 60, dice, quien sirvo en mi corazón en el Evangelio, combina las dos cosas. Pero predicando el Evangelio de su Hijo, dando a conocer, hablando de las buenas nuevas de su Hijo. Y dice, Dios, ese Dios me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Él oraba y recordaba sin cesar a la iglesia de Roma. Y por ahí hay otras iglesias que le dicen lo mismo. Entonces lo daba a conocer y recordaba. Y lo primero que dice es dando gracias. Primero oró y luego dijo, ese orar y ese orar y ese orar me ha movido a tomar una pluma y escribir y decirles unas cosas. Y ese es ministerio, hermanos. Amar a Dios con mi corazón, servirlo de corazón. Orar, sentir la carga, estar constantemente orando. Y luego el Espíritu Santo puede decir, ok, ora, toma una pluma, toma una palabra, toma un burro, ve a un lado. Y así podemos servir al Señor. Los recuerdo sin cesar. Le doy gracias a Dios porque pensé que no iba a poder hablar y algo estoy hablando. Siempre pido en mis oraciones, o sea, ¿qué oraba él por ellos? Y de vuelta estamos en la introducción de la carta, pero podemos, y es la parte carta, pero podemos ver que estamos aprendiendo acerca de Pablo, acerca del cristianismo, acerca de la fe. Entonces dice, siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Okay. Entonces, ¿qué está pidiendo? Primero, pues yo quiero ir a verlos. De vuelta, el orar por ellos. Y vamos a ver en la despedida que había mucha gente en Roma que él conocía, que había llegado. No toda la iglesia como tal no lo conocía, pero la comunidad cristiana, como la vemos en el Nuevo Testamento, debemos de apreciar que era una comunidad muy movida. ¿Sí? Hoy hay gente que sube avión y va de un lado a otro, ¿no? Mucha gente, parte de lo moderno. Pero en aquel entonces no era tan fácil. Pero hay muchos hermanos que los vemos en un lado y luego en otro lado, y algunos por amor a Dios. Mismo Pedro, que era un pescador, pero después lo vemos recorriendo todas las zonas, inclusive donde iba Pablo, llegaba Pedro, y eran muy movidos. Entonces dentro de eso había gente en Roma que él conocía. Pero dice, quiero ir a visitarlos. Vamos a hablar un poco más acerca de esto, porque al final, en la despedida, vuelve a tomar el tema de que él los ha querido ir a ver y no ha podido antes. A lo mejor tenemos los versículos aquí. Pero bueno, ¿por qué quería ir? Pero bueno, antes de eso déjame retroceder.
creo que hay versículos adelante, pero en todo caso, él dice, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Esto es el apóstol Pablo. Él había pedido y había intentado ir varias veces antes. Porque a veces nosotros decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Como que no se me abre la puerta. Debemos de orar, hermanos, y decir, Dios, hay muchas opciones, hay muchas cosas que hacer para mi familia, para mi persona, para el ministerio, para cumplir con mi familia de trabajos, de cosas. Y decir, Señor, pero hay una sola vida. Y yo te pido, Señor, que así como abras puertas, cierres 10. Porque necesito que tú me pongas en las cosas que tú quieres que haga y no en las que no quieres. Entonces Pablo, vamos a ver después que él había tratado muchas veces de ir y quería ir, pero no había podido ir. Entonces su oración es, quiero que por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Hermanos, con esto más o menos se cumple una hora que yo estoy hablando. Tomamos unos minutos ahí de